primer libro de mi invitado de hoy se llama Libre y Salvaje, dos palabras que le definen perfectamente. Nacho Dean es un aventurero como pocos. Recorrió el mundo a pie durante 3 años. No conforme con eso, después inició otra gran aventura. Cruzó los estrechos que unen los 5 continentes, a nado. Curiosamente, sin tener, antes de iniciar esa aventura, ninguna preparación en natación. Nacho Dean, lo primero que hay que preguntarte es ¿por qué? ¿De dónde viene ese afán de aventura que te lleva a emprender estas odiseas? Hola David, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Pues muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que por un lado por la educación que he recibido. Yo soy hijo de marino. Hemos vivido en pues cerca de 20 lugares diferentes. Y eso, esa parte de la educación, digamos, extraoficial o extraacadémica, la que no te dan en el colegio o en la universidad, pero que va realmente forjando un carácter, una personalidad. Y cuando tienes uso de razón, cuando ya eres pues medianamente joven, con 18 o 20 años, te empiezas a dar cuenta de que lo que realmente te gusta, tu pasión, pues son los viajes, es explorar, es la aventura, es estar en la naturaleza, cosas que curiosamente no te han enseñado en clase. Y otra fuente de la que creo que viene este amor por la exploración, creo que es de nuestra propia naturaleza. O sea, el ser humano es explorador, está en nuestro ADN, llevamos miles de años evolucionando desde que bajamos del árbol, adentrándonos en territorios desconocidos. Nos extendimos por África, por Europa, y creo que esa curiosidad innata que conforme vamos creciendo la vamos apagando, pues viene de ahí, ¿no? De esa naturaleza. Yo creo que tú eres un poco un aventurero a la inversa, es decir, en un mundo en el que todo va cada vez más rápido, donde los aviones, los resorts, el turismo masivo es lo que se impone, tú decides en tu primera gran aventura recorrer el mundo a pie. 30 y pico mil kilómetros, 32 países, 3 años de odisea. De hecho, gastas hasta, creo que son 12 pares de zapatillas. ¿Y por qué a pie? Es decir, ¿qué es lo que te lleva a tomar la decisión de iniciar esa odisea donde, bueno, vas un poco como empezamos, ¿no? En el mundo. Mm. Bueno, pues yo quería una aventura con mayúsculas. Eh, Soy una persona consciente del milagro que es estar vivos. Somos unos privilegiados. Y me gusta la aventura, me gusta la montaña. Y no quería esperar a tener 80 años para mirar atrás y decir, vaya, he dejado pasar este regalo que es la vida sin atreverme, sin ser valiente, ¿no? Sin apostar por aquello en lo que creo y me gusta, aunque sea algo que no se haya hecho antes y aunque sea algo que no sé si ni voy a conseguir. Porque dar la vuelta al mundo caminando se dice fácil, pero no tienes ninguna garantía de que vayas a llegar a Asia, por ejemplo, ¿no? Además lo haces en un presupuesto muy ajustado, es decir, creo que tienes 3.000 euros para hacer el viaje. Sí, yo empiezo con un presupuesto muy ajustado, intento conseguir patrocinadores, pero es una No te aventura. contestan, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera te Sí, contestan. efectivamente, me costó mucho trabajo, pero hay un proverbio que dice que cuando quieres algo, encuentras un medio, cuando no queremos hacer nada, encontramos una excusa. Somos expertos en encontrar y buscar excusas, pero dentro de mí yo tenía esa seguridad, esa firme convicción de que según fuera dando pasos y demostrando que iba en serio, iría consiguiendo el apoyo necesario. En mi trabajo como reportero, uno de los principales problemas que me he encontrado siempre ha sido la censura. Ya sea viajando a dictaduras, a conflictos, a coberturas complicadas, dos cosas me preocupaban. Una es la privacidad y otra, cómo podía acceder a información rigurosa e independiente. El episodio de hoy está patrocinado por NordVPN, una solución para poder acceder a Internet en libertad desde cualquier punto del globo. Permite navegar de forma segura y privada, incluso en los entornos más restrictivos. Si valoras tu libertad digital y tu privacidad, tienes el enlace de NordVPN en la descripción del vídeo. Además, estarás apoyando este podcast. Hay un autor que me gusta mucho, un italiano, Tiziano Terzani, que fue como yo corresponsal en Asia,
que hizo también un recorrido muy peculiar, que me recordó un poco al tuyo, ¿no? Él va a visitar a un adivino en Hong Kong y el adivino le dice, no cojas un avión en el próximo año, porque si lo haces, te vas a estrellar y vas a morir. Y entonces durante un año se dedica a viajar, pero utilizando elefantes, rickshaws, bicicletas, cualquier cosa menos el avión. Y me encantó su explicación en un libro en el que él lo cuenta, que dice que cuando vamos en avión, es verdad que llegamos muy rápido, pero nos perdemos todo lo que hay entre el punto de destino y la llegada. Y andando, caminando, sin embargo, tenemos un contacto con todo lo que hay entre medias. Así es. Viajar a pie es el medio de transporte más lento que hay, vamos, ya poco más lento puede haber, andar hacia atrás o andar de rodillas, ¿no? Entonces, ahí lo que importa es el camino. Siempre vamos con prisas, queremos llegar, le ponemos demasiada importancia al destino, pero cuando viajas a pie lo importante es el camino. Y creo que en la vida tiene ese paralelismo. ¿Dónde queremos llegar, no? Hay que disfrutar del día a día. También muchas veces trabajamos por objetivos, queremos lograr nuestro objetivo, pero cuando lo logras, esa satisfacción, esa felicidad te dura 5 minutos. Y cuando llevas a lo mejor, más aún en expediciones así, años, poniendo toda tu energía para lograrlo. Entonces te das cuenta de que la gracia está en cada paso. Te voy a contar una anécdota. Durante la vuelta al mundo a pie, tardé 4 meses en ir caminando desde Madrid, desde la Puerta del Sol, hasta Estambul, en la Puerta Asia. En la siguiente expedición, uní nadando Europa con Asia y cogí un avión a Estambul. Entonces, lo que hice en 4 meses andando, lo hice en 4 horas en avión. Es decir, un mes a pie es 1 hora de avión. Y iba por la ventanilla del avión mirando todo el territorio que había hecho a pie. O sea, toda Europa, diciendo, qué barbaridad el haber hecho eso andando, ¿no? Hace unos años. Claro, el resto de las personas que simplemente van en avión se pierden todo lo que hay entre medias, ¿no? Y tú decides vivirlo. Pero tengo una curiosidad. Uno cuando dice, oye, voy a dar la vuelta al mundo a pie, ¿qué lleva en el equipaje? O sea, ¿con qué se puede hacer esa vuelta al mundo? Porque tú lo haces justo con lo necesario. Evidentemente no puedes llevar más de lo necesario. ¿Cómo preparas ese equipaje para un viaje tan peculiar? Claro, pues bueno, la primera cosa que piensas es dónde lo llevo, ¿no? Es una mochila. Entonces empiezas a estudiar el itinerario y ves que hay muchos tramos del mundo que son desierto, donde tienes que llevar mucho peso de agua y de comida. Entonces yo por experiencia en la montaña sé que más de 15 o 20 kilos ya es mucho peso. Más aún para un proyecto que es tan largo, de tantos años. Tienes que cuidar mínimamente tu salud, la espalda, ¿no? Y entonces hay zonas donde he tenido que cargar hasta 70 kilos de peso. Entonces ahí decidí, en vez de llevar una mochila, llevar un carrito. Un carro, claro, dices carrito, te suena el carrito del supermercado, ¿no? Un carrito de trekking especialmente preparado para el itinerario. Y en ese carrito he llevado el material mínimo, o sea, mínimo, Que por minimalista. cierto, en Libre y Salvaje, Hmm. ese carro tiene su nombre. Sí, tiene su nombre. Al principio me decían, ponle nombre, ¿no? Sí, porque Digo, va a ser tu compañero de viaje. compañero de viaje. Y yo, claro, al principio digo, yo con las cosas no hablo. O sea, no hablo con el sofá, no hablo con... Luego a Australia estuve muchas semanas sin ver ni hablar con nadie y no me quedó más remedio que hablar con el carro. Le llamé Jimmy. Pero eso me recuerda un poco a Robinson Crusoe, ¿no? Que incluso las películas que se han hecho sobre gente que se queda aislado en una isla y acaba hablando con un coco, ¿no? Y dándole incluso, poniéndole unos ojos, una boca, necesitamos el contacto, ¿no? Con otras personas, ¿no? Y en tu viaje lo que hay es, y vamos a ir al detalle luego de esa aventura, ¿no? Pero lo que hay es mucha soledad también. Sí. Hay soledad física, hay una soledad física cuando cruzas desiertos. Por ejemplo, Australia son prácticamente, bueno, 4.000 kilómetros desde Darwin al norte hasta Sydney al sudeste. Tienes que atravesar todo el Northern Territory y estás ahí semanas, meses solo. O el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, en Chile también. Pero tú estás conectado, digo, ya no estoy solo, estoy conmigo mismo.
Hay una soledad física, pero estás acompañado porque estás haciendo aquello que amas, estás encantado, ¿no? Con el proyecto en el que te has embarcado. Pero tienes que ser una persona que esté muy a gusto consigo misma para pasar tanto tiempo solo. Eso, como dice un amigo, te aclimatas o te aclimueres. No te queda más remedio. Porque uno tiene la sensación, a veces las peores peleas que uno tiene es con uno mismo, ¿no? Y el estar solo, me imagino que también te lleva a reflexionar y a conocerte de una manera que sería imposible si no tienes todo ese tiempo para ti. Pero eso es maravilloso, porque es verdad, a veces tenemos miedo a escucharnos, tenemos miedo a la soledad, llegamos a casa y lo primero que hacemos es poner las noticias, la tele con el volumen alto, la música, así estamos distraídos. Pero fíjate, yo antes, nada más antes de empezar esta expedición, llegaba a casa y efectivamente ponía música. Una vez que he terminado, llego a casa y no la pongo. Me he hecho amigo del silencio. Me he acostumbrado a estar sin ruidos, a hacer ese viaje interior. Y es muy necesario tener tiempo y un poco de soledad. No digo que yo ame la soledad, hay que encontrar un equilibrio entre estar solo y estar acompañado. Pero esa soledad viene muy bien para pensar quién eres, qué quieres, a qué has venido al mundo, a pensar sobre tu pasado. Somos la evolución o la consecuencia de nuestro pasado y a veces vamos haciendo cosas sin pensar mucho y se nos van acumulando las deudas, los errores, las malas decisiones. A veces hay que parar, ¿no? Y pensar, eso te ayuda mucho a encontrar un equilibrio, un balance entre quién eres, el punto en el que estás y hacia dónde quieres ir. Vamos un poco al viaje, a la aventura, ¿no? Y empiezas en la Puerta del Sol, kilómetro cero. Y una cosa, cuando leía, en realidad tu primer libro lo escuché, ¿no? Este sí que lo he leído, La llamada del océano, que es otra aventura de la que vamos a hablar. Pero primero me gustaba la idea de escuchar el relato de esa aventura, ¿no? Y poco después de salir, problemas de rodilla. Y claro, escuchándolo digo, no me lo puedo creer, esto va a acabar al mes de empezar por una lesión, ¿no? ¿Cómo fue esa sensación de decir, oye, acabo de empezar y ya tengo problemas físicos? Dímelo a mí, que estaba, bueno, claro, dices, la vuelta al mundo caminando, pero el primer día pues duermes muy cerca de Madrid, dormí literalmente entre Pinto y Valdemoro. O sea, no es un sitio muy exótico, hombre, si eres de Japón a lo mejor es un sitio muy interesante, pero luego recorres Guadalajara, luego Teruel, o sea, vas atravesando regiones de España a veces poco conocida, ¿no? Y estaba tan emocionado, o sea, te puedes imaginar el proceso que me llevó uno tomar la decisión. O sea, tomar la decisión, el clic mental de decir, dejo todo, mi camino, mi vida convencional, y me lanzo a un proyecto, como decía antes, del que no sabes si vas a volver. Y dos, los preparativos. 9 meses, que curiosamente es lo que se tarda en alumbrar una vida, preparando todo. Itinerario, calendario, visados, vacunas, intentar conseguir patrocinadores. Cuando por fin lo estaba haciendo realidad, iba con Jimmy caminando y tenía tanta euforia que hacía etapas de 60 kilómetros, corriendo. Tú imagínate, pues me pegó un castañazo en la rodilla y me dijo, relax, Empezaste con demasiado ímpetu. con demasiada emoción, efectivamente. Entonces, en ese momento me di cuenta de que este era un viaje muy a largo plazo, de largo recorrido, en el que la paciencia iba a ser un factor fundamental. Y lo que hice fue, bueno, pues tomármelo con más calma, aprovechar que todavía estaba en España, disfrutar pues de casas de amigos, de familiares. Al llegar a Tarragona estuve allí unas semanas sin caminar, reponerme y continuar. Recorres Europa, antes nos has contado, ¿no? Llegas hasta Estambul. El ritmo diario es alrededor de 50 kilómetros, o creo que te impones, ¿no? A hacer 50 kilómetros al día. Em, y uno empieza a leer tu libro y, por supuesto, es lluvia, por supuesto, es terrenos muchas veces difíciles, son ampollas, ¿no? Que genera el estar constantemente caminando. Y hablas de el esfuerzo físico y, sin embargo, dices, es más duro el mental, el esfuerzo mental. O sea, es casi más difícil prepararse mentalmente para una aventura así que la cuestión física puramente.
Sí, yo siempre digo que desde luego si no estás en tu camino es muy difícil porque pasas muchas dificultades. Eh, te vas acostumbrando a lo que eso que dicen tanto, la zona de confort, ¿no? Pues a estar fuera, a estar constantemente en la incomodidad. Entonces, no es que yo me imponga caminar 50 kilómetros al día, es que duermes al aire libre en una tienda de campaña. Entonces vas con la luz del sol. Se hace de día, pues a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, Y te pones en marcha. y te pones en marcha porque no vas a seguir dentro de la tienda de campaña. Entonces, pues estiras, desayunas, recoges el campamento y te pones en marcha. Y hay luz. Yo empecé en marzo de 2013. Conforme vas avanzando, te vas adentrando en primavera, verano, días más largos. Cada vez tienes 12, 14, 16 horas de luz. Si caminas 10, 12 horas a 5 kilómetros por hora, fácilmente haces 50 o 60 kilómetros. Entonces, pues hay días que llueve. Pues llueve y te mojas y te das cuenta luego de que ojalá fuera esa la mayor dificultad en la vida, estar mojado. Pues menudo. Entonces te acostumbras a tener siempre una muda seca dentro de tu equipaje y para cuando terminas el día, pues montar la tienda, ponerte tu muda seca y dormir caliente. La duda viene al día siguiente, cuando sigue lloviendo y tienes que tomar una decisión. ¿Salgo con mi ropa seca? Corro el riesgo de que se me moje y ya tengo toda la ropa mojada, o me visto con ropa mojada y salgo a caminar y siempre me garantizo tener una muda seca. Entonces, ha habido muchas mañanas que lo primero que he hecho por la mañana es vestirme con ropa mojada. Irán, uno de los primeros sitios que yo creo que a ti, bueno, te sorprende por muchas cosas, ¿no? Y que rompe un poco los estereotipos quizá que tenías de Irán, ¿no? Cuando llegas. Cuéntame cómo viste el país, que a mí es uno de los lugares que me fascinan, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Políticas y de contradicciones que tiene ese país. ¿Qué impresión te dio? Bueno, para mí Irán ya era un gran salto. Vas gradualmente subiendo peldaños de una escalera. Cuando llegas a Irán, necesitas que un iraní te escriba una carta de invitación para poder entrar al país. Luego no puedes sacar dinero dentro del Irán, con lo cual tienes que entrar con el dinero suficiente para los gastos que estimas que vas a tener. Luego Internet, la web, las redes sociales están bloqueadas. O sea, empieza a haber ya una serie de circunstancias Estoy en otro mundo ya, ¿no? ya en otra película. Un idioma que no es latín. O sea, que me tuve que aprender los números en árabe para saber las distancias que me quedaban a las... Aunque tú dices una cosa muy interesante y que yo coincido, ¿no? En mis viajes. A veces no hablas el mismo idioma y te entiendes con la gente. Totalmente, totalmente. Eh, mm, Hay un lenguaje, el más primitivo de todos, que es el de la gestualidad y el de la sonrisa. Entonces, la risa es un idioma universal. Entonces, yo he estado, te contaré otra anécdota, recuerdo en Croacia, en la antigua Yugoslavia, caminando una carreterita, pues sitios donde hubo una guerra, hay campos minados, hay fachadas bombardeadas con restos de metralla, o sea, se respira en el ambiente cierta tensión. Mujeres de luto. Entonces, bueno, pues a veces me paraba a descansar, me sentaba en un banquito en la puerta de una casa y parecía como que hubiera un mecanismo que acto seguido se encendía una bombilla en el interior y salían los dueños de la casa, los habitantes. Y en una ocasión salieron dos mujeres de negro, se sentaron a mi lado. Yo no hablo croata, ellas no hablaban inglés ni español, pero no me digas cómo, sin hablar el mismo idioma, estuvimos media hora riéndonos, me sacaron un café terrible, pero a veces son situaciones también un poco incómodas porque están siendo hospitalarios contigo, pero no quieres ser maleducado. Entonces me tomé el café, pero fue un aprendizaje de cómo sin hablar el mismo idioma, si quieres entenderte, te vas a entender. A veces con un palo, haciendo dibujos en la tierra, un mapa, un camino, con un bolígrafo y un papel, por mímica. A veces he tenido conversaciones de tengo hambre, o sea, quiero comer, dónde dormir, dónde poner mi tienda de campaña. Entonces se entienden, ¿no? Y luego eso también te obliga a desarrollar cierto olfato, porque sitios en los que no hablas el mismo idioma, percibes la información por otro tipo de fuentes. Como hablamos de cómo se mueve la gente, cómo te mira, los olores, un poco las impresiones que tienes, ¿no?
Entonces, hay una comunicación no verbal que está ahí Es palpable. un arte el comunicarse Sobre todo, en idiomas diferentes. es una herramienta de supervivencia, porque cuando estás solo, eres tan vulnerable y en entornos a veces hostiles, la información que recibes es clave. Irán te sorprendió también porque fue más o más abierto de lo que tú pensabas, ¿no? Y hablas, todos hemos escuchado las historias de la mujer en Irán, la represión, las revueltas, muchas veces aplastadas por el régimen. Y tú te encuentras bueno, con una población más abierta quizá de lo que imaginabas. ¿Es así? Una población más hospitalaria. Yo de Irán tenemos poca información aquí en Occidente, la poca que llega, pues sabemos de qué índole es o qué matiz tiene, ¿no? Y descubrí una población hospitalaria, una población acogedora, una población sencilla. O sea, a mí me han invitado a dormir en infinidad de casas, en el Irán rural. O sea, porque desde que crucé la frontera con Armenia hasta que llegué a Teherán, la capital, estuve un mes caminando por el Y interior la del gente te país. acogía en todos La gente me lados. acogía. Claro, es muy llamativo ver a un tipo con un carrito azul caminando por el interior del país. Bueno, la generosidad de la gente de un extraño que lo ven, que está caminando por su país, que es extranjero y demás, y decirle, aquí tienes mi casa. Totalmente. Entonces, el estar sentados en el salón, porque allí duermen no tienen muebles. Se come sentado en el suelo, se duerme en el suelo, se come en el suelo, o sea, se hace todo en el suelo. Y me llamó mucho la atención cómo personas de 70, 80, 90 años se sentaban y se levantaban con una agilidad increíble. Entonces invitaban a la familia. Entonces era un poco como el evento, ¿no? El fenómeno, ¿no? Pues te invitan a comer, aprendes mucho de las tradiciones. Por ejemplo, el azucarillo del té, que llaman allí el Gant, el terrón de azúcar, pues aquí en Europa lo metemos en la taza y con una cucharilla lo revolvemos. Allí se lo ponen entre los dientes y según van bebiendo se va disolviendo. Entonces, claro, recuerdo la primera noche que me metieron en una casa y pedí una cucharilla, estaban todos los niños alrededor mirándome, clink, 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 revolviendo el azucarillo, ¿no? O gestos, me ha pasado, por ejemplo, este gesto que hacemos de ok, que antes hablábamos del lenguaje universal que es la sonrisa. Hay gestos que no son universales. Entonces, este gesto es muy feo en Irán, es un gesto muy descortés, es como un corte de mangas, es como métetelo por donde quepa, ¿no? Y yo no lo sabía. Entonces acababa de cruzar la frontera, había conocido a un grupo de personas y nos hacemos una foto con el carrito. Y como hago muchas veces, pues hago así. Y uno de los que había allí me dice, baja el dedo, que tú imagínate que conoces a alguien y la foto que haces un corte de mangas. Y aprendí eso en ese momento. Afortunadamente, pues era un ambiente amigable y nos hicimos luego todos una foto con el dedo para arriba. Sí, eso es parte de la belleza del viaje, ¿no? Y de mezclarse con, bueno, con diferentes culturas y hacerlo de una manera abierta. Y un golpe de realidad fuerte te lo llevas cuando llegas a Asia y sobre todo cuando llegas a la India. Y te encuentras una pobreza extrema en algunos lugares, niños escarbando entre la basura, mucho caos, mucho ruido. Dices que te entran ganas de llorar en tu libro. Es, es, sí, estás en un estado de vulnerabilidad constante. O sea, vas a pie, estás súper expuesto. Lo que vives es muy intenso. Es o muy bueno o muy duro. Es muy jodido, es muy difícil. Entonces, cosas que ves en la India no es que sea pobreza. La pobreza puede ser higiénica, puede ser saludable, la austeridad, pero esto hablo de miseria, que es cuando ya hay enfermedad, cuando hay mucha suciedad, basura. Entonces, en la India, en Nueva Delhi, hay barrios enteros, los slums, que son barrios que están en vertederos, o sea, son basureros, literalmente. Entonces ves a niños rebuscando entre la basura y por encontrar un alambre, un chip, o sea, entonces te toca muchísimo y dices, esto es muy duro. O sea, como hay personas y niños viviendo en estas condiciones. Y desde luego que te dan ganas de llorar, sin duda. Y empiezas a darte cuenta de las grandes diferencias que hay, ¿no? Que muchas veces no son diferencias, yo creo que en los seres humanos, en lo importante, en los sentimientos, en los miedos, somos más parecidos de lo que creemos, ¿no? Pero luego es verdad que hay unas desigualdades brutales en el mundo y claro, al recorrer el mundo como lo hiciste tú a pie, las vives de una manera mucho más cercana. No te aíslas, no estás en un resort
de 5 estrellas, sino que estás viviendo de cerca esas diferencias, ¿no? Y, y luego das ese salto a Bangladesh, donde vives en directo y en tus carnes prácticamente un atentado terrorista. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, Bangladesh era diciembre de 2013. Eran mis primeras navidades, de hecho, pero al ser un país musulmán, pues no se celebran, solo una minoría. Bangladesh formaba parte de la India, junto con Pakistán, hasta los años 40, época en la que hay una escisión, se separan. Pakistán y Bangladesh era el Pakistán del Este. Pero luego en los años 70 Bangladesh se separa a su vez de Pakistán. No geográficamente, que ya están distanciados, sino políticamente y culturalmente. ¿Qué ocurre? Que hay grupos islamistas radicales en todo Asia, pero en concreto en Bangladesh, que reivindican de nuevo la anexión de Bangladesh a Pakistán. Entonces, Bangladesh es un país muy pequeño, son 160 millones de habitantes. Es literalmente imposible parar detrás de un arbusto a hacer tus necesidades y que no haya gente asomándose. O sea, estás siempre rodeado por Es gente. pura humanidad. Es pura Yo he humanidad estado varias veces y es eso, la palabra es humanidad, totalmente, por todos todos lados. los sentidos. Sí, sí. Y se estaba en Dhaka, era época de elecciones. Y como sabes, bueno, pues Dhaka está pobladísimo. O sea, iba caminando con unos amigos que tenía allí en la capital, locales de Bangladesh, y de repente al final de la avenida pues hubo una explosión. Entonces salió todo el mundo corriendo. Y dices, ¿esto qué es? O sea, yo sabía, porque antes de entrar a los países tienes que estudiar bien en qué situación política, económica están, qué ecosistemas, comidas, vacunas, dónde te metes, para tener unas mínimas garantías de salir de allí sano y salvo, ¿no? Entonces, viajar a pie era la mejor manera de cruzar el país, porque había piquetes, estaban cortando las carreteras. O sea, la única manera era había incendios en fábricas. Entonces yo en esa situación decidí entrar a Bangladesh y cruzarlo caminando. Avises a la embajada, al servicio de emergencia consular, dejas constancia de que estás en ese país y cuál es el itinerario que vas a cruzar. A los pocos segundos, una segunda explosión mucho más cerca. En ese momento, claro, todo el mundo sale corriendo, hay furgones de policía, del ejército, cargando los fusiles, sin saber muy bien hacia dónde apuntar, qué está pasando. Te agazapas, tienes una reacción instintiva, a los pocos segundos, una tercera explosión más cerca. Y claro, en ese momento dices, la siguiente me va a tocar, o sea, porque iban en cadena, y sales de ahí corriendo, tienes la sensación, literalmente, de estar en el lugar y en el momento equivocados, y deseando salir de ahí ileso. Y aún hubo una cuarta explosión. Claro, yo en ese momento me separé de mis amigos. O sea, aquello era como cuando pisas un hormiguero y salen todas las hormigas corriendo, pues sálvese quien pueda, o sea, algo así. Luego al final nos volvimos a encontrar, nos enteramos de que había sido un motorista, por eso lo de ir en cadena, arrojando artefactos explosivos, que había habido daños materiales. Afortunadamente no había ningún daño humano, pero claro, son situaciones muy al límite, muy extremas. Por eso cuando viajas a pie, pues vives la realidad de los países desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista cultural, político. Y ahí hablas del azar, ¿no? Y ya te has mencionado el lugar equivocado en el momento equivocado. Y cómo de importante es el azar en nuestra vida, ¿no? Como a lo mejor que tú en ese momento hubieras estado 10 metros en otra posición, podría haberte costado la vida. Y es una decisión que tú has tomado inconscientemente, de estar en ese momento en el lugar donde estás. Y eso quizá te salva la vida y en otra circunstancia, en cambio, te la puede quitar, ¿no? El azar al final es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Muy importante. Tal es así que depende del azar muchas veces el que continuemos aquí o no. Yo soy una persona que no cree en la suerte. O sea, yo creo en el trabajo, en la planificación, el entrenamiento, los preparativos, de tal manera que cuanto más prepares las cosas, menos cosas dejas en manos del azar, de los imprevistos, pero aún así, por mucho que entrenes y te prepares, es imposible controlar todo. Siempre va a haber cosas que estén fuera de nuestras manos, ¿no? Entonces, eso que ya se llama buena y mala suerte es una cuestión de actitud, es cómo te tomas las cosas que ocurren, ¿no? Ahora, lo que está fuera de nuestro control es el azar.
Y hay un dicho mexicano, que seguro que has escuchado, que dice, si te toca, ni aunque te quites. Si no te toca, ni aunque te pongas. Y yo he vivido situaciones de esas, al límite, de las que he salido. Y no sabes bien si ha sido por la planificación, por un ángel de la guarda, por el azar, pero sales de ahí ileso, ¿no? Mm, El azar es importante, sin duda. Luego, en el sureste asiático se supone que vas a tener bueno, un viaje un poco más amable. Llegas a Tailandia, un país donde yo viví 10 años. Es el país de la sonrisa, el país bueno, de la amabilidad, de los turistas. Y de hecho me doy cuenta cuando leo el libro de que hemos estado los dos a la misma vez en Tailandia. Tenemos que habernos Es decir, no conocido. nos conocimos, pero estuvimos juntos y los dos vivimos la revuelta que hubo en ese momento. Es decir, llegas a un país supuestamente más tranquilo, pero también te encuentras una revuelta. Totalmente, totalmente. El Shutdown Bangkok, Restart Thailand. Era el colapsar, era una iniciativa popular. Entonces, claro, yo cuando llegué a Tailandia, lo que había oído también, porque intentas coger información, dicen, bueno, ya verás Tailandia, qué país tan caótico, qué jaleo. Y digo, no has estado en India. O sea, cuando vienes de India, de Nepal y de Bangladesh, Tailandia es un país seguro, cómodo, buena comida, tecnología, ta, 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 ta. Entonces depende con qué compares, ¿no? Todas las cosas son relativas, pero me llamó mucho la atención encontrarme todas esas revueltas. Bangkok estaba completamente colapsado. De nuevo, y curiosamente, la mejor manera de viajar era andando, porque de nuevo las carreteras estaban cortadas, había incendios, y vives eso. También es verdad que cuando viajas a pie estás mucho más receptivo a todo, a los peligros, ¿no? Entonces, claro, eso fue otra lección, otro aprendizaje. Es decir, ¿qué pasa en todos los países? Que hay revueltas, inconformismo, insatisfacción con el gobierno, con las autoridades. Digo, es una máxima común en todos los lugares. Eso que dicen a veces, ¿no? Cuando llegas a un sitio y hace buen tiempo y te dicen, oye, has traído el sol contigo, pues en tu caso es como vas a los sitios y se montan revoluciones, digo, pero o sea, allí donde va se monta el lío. O sea, entonces sí es algo bueno, que estaba provocado por ti o tienes tú un malfario de algún caso, pero es verdad que dices, en todo el mundo veo mucho descontento, mucha gente cabreada con sus gobiernos, problemas con la corrupción, con la desigualdad, con la vivienda. Es decir, al final, no sé si en algunos casos pensaste, bueno, oye, España, problemas que yo creía que eran más graves, viendo cómo están en otros sitios, a lo mejor no estamos tan mal. Mm. Sí, desde luego. Yo lo que intento precisamente es todo lo contrario, ¿no? Es el inspirar a través de mi propia historia, pues a empoderar a las personas. Es decir, somos todos personas de carne y hueso, pero con sueños, con proyectos, pues el atrevernos, el ser valientes, ¿no? Y luego también pues intentar cambiar las cosas a mejor. Entonces es verdad que viajar te da una perspectiva. Cuando estás aquí en España, obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero una de las preguntas que me hacían ¿encuentras España muy cambiada? A mi regreso. Digo, pues España no sé si ha cambiado mucho o no, pero el que ha cambiado soy yo. Lo que ha cambiado es mi mirada. Es decir, es el viaje que te recorre, ¿no? Y aprecias todo mucho más. Valoras. Uno de mis escritores favoritos, Somerset Maugham, decía que nunca regresaba siendo la misma persona de sus aventuras y que cuando volvía, me gusta también lo que decía sobre por qué él hacía unos viajes que, bueno, era otra época, pero que eran también muy aventureros y él decía, me aburro tanto de mí mismo que tengo que huir, ¿sabes? De ese yo, vivir otras vidas, vivir estas aventuras y volver renovado, siendo otra persona. Yo no sé si es un proceso en el que tú te sientes identificado. La aventura es la mejor manera de robarle tiempo a la muerte. Eso es muy interesante. La aventura, el vivir cosas nuevas, diferentes. Yo cada día ha sido nuevo. O sea, sé dónde me levantaba,
pero no dónde me iba a acostar, qué personas iba a conocer. Y eso te hace sentir tan vivo, tan despierto. Esto me ha recordado a mi buen amigo Ramón Lobo, uno de los grandes reporteros que ha tenido este país, que murió de cáncer y le preguntaron en una entrevista, cuando ya estaba en sus últimos días, ¿no? Si tenía miedo a morir. Y él dijo una cosa que se me ha quedado marcada, ¿no? Me dijo, no tienes miedo a morir si has vivido, si realmente has aprovechado, ¿no? Y esto tiene mucha relación con lo que tú decías ahora de atreverse. Muchas veces nos acomodamos, nuestra vida no nos gusta, no estamos contentos, pero nos da miedo a probar otra cosa, ¿no? Y yo creo que tus viajes una cosa que demuestran es, oye, prueba a ver, ¿no? Y puede salir bien, puede salir mal, pero al final en la vida nos arrepentimos mucho más de lo que no hemos intentado que de lo que nos ha salido mal. Totalmente. Yo creo que al final con quien uno tiene que rendir cuentas es con su conciencia, tanto cuando nos vamos por la noche a la cama como cuando estemos ya a punto de pasar al otro barrio, ¿no? Y yo creo que una de las, según también libros, ¿no? Y testimonios de personas que están ya moribundos, una de las principales causas de arrepentimiento es el no haberse atrevido a luchar por sus sueños, el haber seguido el camino marcado, convencional, el no atreverse, La resignación, la ¿no? resignación completamente. Entonces tú imagínate, ¿no? Y ya es tarde. Entonces, hay una frase que me gusta mucho también, y es que no tenemos miedo a la oscuridad. Siempre se dice, tenemos miedo a la oscuridad, ¿no? No tenemos miedo a la oscuridad, sino a nuestra propia luz, a reconocer el potencial que tenemos, de lo que somos capaces. Pero siempre nos consideramos pequeños, poca cosa, los miedos, las inseguridades. Eso es para otros, ¿no? Lo de la aventura, lo de atreverse, lo de los grandes proyectos. Entonces, hay que empezar, aunque sea con un pequeñito paso, atreverse. Sobre todo, bueno, en este canal, una de las cosas que me gustan es que tenemos un seguimiento muy importante entre la gente joven. Y yo creo que hay que decírselo más, ¿no? Es decir, atreveros, hacer cosas, sobre todo ahora que sois jóvenes, o sea, lanzaos a la aventura Sí, no hay nada que perder. y tenéis tiempo para recuperar si Eh, las cosas no salen como pensabais. Yo creo además que vivimos tiempos donde ya no es que sea una opción, es que creo que casi eso es necesario. Está cambiando todo tanto. Esa es mi impresión, ¿eh? Los cambios que hay a nivel político. Después de viajar, tienes una visión global de cómo funciona el mundo, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel cultural. Está cambiando todo tanto a nivel educativo, las profesiones, la inteligencia artificial, aparecen nuevos, que emprender es casi la mejor apuesta. Y si además lo haces con aquello que te apasiona, siendo auténtico, tienes más probabilidades de que se te dé bien. Entonces yo animo también, ¿no? A la juventud a que se atreva. Yo siempre digo que si yo hubiera hecho caso a todas las personas que me encontró en el camino, que me dijeron, esto es imposible, esto no se puede hacer, no habría hecho absolutamente nada. Entonces, yo soy muy partidario de que cuando alguien te dice esto no se puede hacer, te des media vuelta, le ignores y al menos lo intentes. A lo mejor tiene razón, pero ¿y si no la tiene, no? Y yo creo que eso es una buena actitud para tener en la vida. Ahora lo decimos también con la tranquilidad y la seguridad de mirar atrás y ver que nos han salido las cosas medianamente bien, ¿no? Pero yo me pongo en el Nacho de aquel entonces y, joder, era difícil. O sea, eran muchos los miedos, las voces también, opiniones contrarias. Siempre hay esos miedos, ¿no? Yo recuerdo muy joven me fui al Extremo Oriente, tuve que renunciar al contrato que tenía en España y tenía muchos miedos de que todo eso no saliera como yo esperaba, ¿no? Pero creo que la actitud correcta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que salga mal. Puedo volver atrás, puedo volver a España, puedo reengancharme en otra cosa, ¿no? Pero la manera de pensar que yo tenía era, lo que no me voy a perdonar es si dentro de 30, 40 años miro atrás y digo, no lo intenté. Totalmente. Sí, sí. El mayor riesgo es no arriesgar, ¿no? Es conformarte con un día igual al siguiente y al siguiente. Tú evidentemente no lo has hecho y aparte de conocer muchos sitios, creo que has
obtenido mucho aprendizaje de tus aventuras, ¿no? Y uno de los que yo he coincidido plenamente contigo cuando lo he leído en Libre y Salvaje, ¿no? Em, Al final la gente no es buena o mala porque tengan una religión u otra, una raza u otra, porque sean de un país u otro, ¿no? Em, es un poco lo que decía antes de que nos parecemos más de lo que creemos con esas culturas que son diferentes a la nuestra. No sé, yo en mis viajes llegué un poco a la conclusión de que hay el mismo porcentaje de hijos de puta, con perdón, en Wall Street que en una aldea de Camboya. Y que también te encuentras gente muy buena bueno, en lugares más desarrollados, como puede ser España, y también en la India y en otros sitios, ¿no? No somos tan diferentes. Cuando nos quitas el envoltorio de la cultura, de la tradición, bueno, de esas formas que tenemos de vestirnos diferentes y demás, yo en los viajes llegué a la conclusión de que en el corazón de lo que somos como seres humanos, nos parecemos. No sé si tú estás... Sí, a ver, yo creo ahí siempre hay un más allá, que es el mundo de las ideas, de la filosofía, de las religiones, de las ideologías, el más allá. Ahí todos discutimos, todos queremos tener la razón, son todo diferencias, pero luego hay un más acá. El más acá es aquí, el mundo material, el mundo tangible. Y ahí da igual realmente tu procedencia, todos somos humanos y necesitamos comer, estar seguros y en la medida de lo posible, pues ser felices en compañía de los nuestros. Y yo eso lo he vivido en primera persona, lo he descubierto, como dices, estando en Perú, estando en India, estando en España o estando en Australia. Entonces, bueno, ese es el punto común, ¿no? Luego, mm, a ver, viajar a pie es un medio de transporte muy expuesto. O sea, no quiero caer en mensajes naif, ni buenistas, ni ingenuos. Pero la realidad es que viajar a pie es muy expuesto, eres muy vulnerable. Si el ser humano fuera malo, no habría llegado ni a Francia. O sea, Sí, porque tú en tu viaje has necesitado la ayuda. Claro, recordémoslo de nuevo, es que ibas con muy pocos recursos que iban dando. Entonces, y en sin todo sí, dinero, o sea, dependiendo mucho de la bondad de la gente que te ibas encontrando. totalmente del apoyo. Y es así, o sea, es una realidad. Ha sido una realidad. O sea, prácticamente todos los países me han tendido una mano, me han ayudado. O por lo menos no me han ido a ¿Has putear. encontrado países o gentes más acogedoras y menos, supongo, o más generosas o más reservados? A veces no es simplemente que no quieran ayudarte, sino que por cultura son más retraídos y les cuesta más. Dime, ¿en qué lugares has dicho: "Jo, esta gente es especialmente acogedora"? Bueno, por ejemplo, Costa Rica. Es un país súper... la gente, vamos, Costa Rica lo recorría acompañado por un montón de gente. México también. Eh, no sé, es que he caminado acompañado por muchas personas en muchas partes del mundo. La calidez latinoamericana, ¿no? Es, Sí, es muy importante. países incluso que están en una situación muy, muy violenta, como puede ser países de Centroamérica, como Honduras, El Salvador. Cuando yo los crucé en 2015, había mucha violencia en las calles. Um, pero a la vez había muy buena población. De hecho, leyendo tu libro, Libre y Salvaje, yo noto que hay un giro, un cambio en ese viaje. Ya estamos hablando, has pasado el Ecuador bueno, llevas más de casi 2 años. em, y de repente te encuentras con algo que hasta entonces quizá no te habías encontrado, que es la inseguridad. Em, Empiezas a tener problemas, ¿no? Y de hecho, en El Salvador tienes un incidente en el que te asaltan. Y me sorprendió en ese momento que en el primer asalto, porque Hay varios. hay varios, pero en el primer asalto que sufres te resistes a entregar lo poco que tienes. Porque claro, dependía de eso poder continuar tu viaje. Tengo poco, pero todo es valioso. Cuéntanos ese primer incidente, ese primer asalto que sufres. Eso fue efectivamente en El Salvador.
Acababa de salir de la capital, de San Salvador, donde había estado un mes sin caminar porque me mordió un perro. Me mordió un perro en la frontera entre Honduras y El Salvador. Para que estuvieras un mes de baja tuvo que ser una buena mordedura. Fue una mordedura en el gemelo, pero me tuve que poner la vacuna de la rabia. Ya la traía puesta desde España. Cuando te muerde un perro, pues tienes que volvértela a poner. Entonces es una vacuna que tiene 5 dosis a lo largo de un mes. La primera te la ponen el día de la mordedura, la segunda a los 3 días, la tercera a la semana, la cuarta a los 15 días y la quinta y última al mes. Entonces, por ese motivo estuve sin caminar en San Salvador. ¿Qué pasa? Que cuando dejas de caminar, te acomodas, bajas la guardia y te relajas. Entonces hay que estar con la guardia muy alta. Entonces el primer día que abandoné San Salvador, recuerdo que paré en un tramo de carretera muy solitario, muy largo. Había una especie de posada con un cartel donde pues había comida, unas pupusas, unos jugos y tal, y paré a comer algo. Entonces me asomé dentro de la casa y digo, hola, digo, ¿hay alguien? No había nadie. Me asomó una cabeza, luego otra, una chica, y al final acaba saliendo toda la familia. Me cogen así con las manos, hacen un corro y empiezan a rezar, a invocar a los ángeles, a protectores. Y bueno, entendía muy bien por qué era eso, si era una gente muy religiosa, si... Luego lo entendí. Luego entendí ya, esa noche entendí por qué. Entonces tampoco les iba a decir que no lo hicieran, al fin y al cabo era algo bueno que me estaban ofreciendo, ¿no? Algo positivo, que se preocupaban por mí. Me tomo la comida, bebo, retomo la marcha y a los pocos kilómetros me sale un chaval con una bici pedalando a mi lado. Dice, ¿qué llevas en el carro? Claro, yo camino con una gorra, con la cabeza envuelta en una camiseta, gafas de sol, manga larga para evitar la radiación solar. Y me dice, ¿de dónde eres? Entonces, claro, yo no le iba a decir, soy de España y llevo un ordenador portátil. Decía, soy de Colombia y llevo agua. Y se fue. A los pocos kilómetros me salió otro chaval con otra bici. ¿Qué llevas ahí? Mira, pues ya soy de Colombia y llevo agua. Y al final, a algunos kilómetros, hay 3 tipos con machetes en mitad de la carretera. Y claro, no te vas a dar la vuelta y te vas a ir por donde has venido, porque cualquier mínimo gesto o señal de inseguridad, de duda, de miedo, ahí te delata. Entonces seguí avanzando y cuando estaba apenas un par de metros, levanta uno el machete en el aire y me dice, para ahí, huepútame todo lo que lleves. Entonces yo no sé quién habló a través de mí, pero le dije, no te voy a dar nada. Y se quedaron tan sorprendidos, se les pilló tan de sorpresa esa respuesta, que se echaron a un lado y me dejaron pasar, me dejaron marchar. En ese momento, o sea, ni me giré. Dices, "Hostia, me sueltan un machetazo por la espalda, pero tampoco te puedes girar, ¿no? Entonces yo creo, sabes, conocer las maras, ¿no? Las maras salvatrucha, la M18, la M13, en aquella época no estaban en la prisión. Hoy en día hay muchos documentales, Sí, ¿no? hablamos de... Esto es muy anterior a Bukele y... Efectivamente. Toda esta gente con las caras tatuadas, allí la vida no vale nada. ¿Y allí qué ocurre? Antes hablábamos de que en Asia no hablas el idioma, captas la información por otro tipo de fuentes, allí sí entiendes el idioma. Entonces paras a comer en un sitio y te enteras de las noticias. Pasas por la puerta de un kiosco y ves las portadas de los periódicos. Entonces vas viendo, te respiras una atmósfera de cierta ansiedad, de preocupación, ¿no? Porque ya cada mañana no sales a caminar románticamente, a conocer los templos, el budismo y las culturas, sales a jugarte la vida. Eso cambia tu viaje, en cierto modo, el empezar a tener este tipo de problemas. Claro, como dices tú, ya no estás tan relajado como antes. De hecho, hay un momento en el que cuentas que dejas de publicar en redes sociales donde estás por temor, ¿no? A un secuestro, a que se corra la voz de dónde estás. Y yo creo que eso también te lleva a un proceso de mayor soledad, pero una soledad diferente, ¿no? Una soledad quizá más angustiosa. Mm. Bueno, hay un proceso de maduración, de hecho en el libro se refleja muy bien cómo a lo largo de la expedición
pues comienza ese chico joven con la visión poética y romántica de la vida, súper optimista, y conforme vas evolucionando, conociendo la naturaleza humana, viendo la realidad de de algunos países, viviendo al límite de la supervivencia, estando a punto de morir en ocasiones, empieza a haber un proceso de transformación y de maduración personal, menos ingenua, más cruda, más real, ¿no? Y, y entonces, Un desencanto también, ¿no? Hacia algunas de las cosas que vas descubriendo. O sea, el mundo no es todo maravilloso. Bueno, hay oscuridades, hay gente que te quiere hacer daño, hay riesgos, y eso es como un despertar también, ¿no? mm, sí, eso es precisamente el ver la cara y la cruz de la misma moneda, ¿no? Y por eso digo que es todo muy intenso. O sea, por eso cualquier gesto de generosidad, de hospitalidad, lo aprecias tremendamente, pero porque luego tiene la contrapartida. Y es, Claro, y ahí en Latinoamérica viste mucho el contraste entre esas dos cosas, porque has empezado diciendo, yo te he preguntado, oye, ¿dónde has encontrado mayor acogida? Y los primeros países que me has mencionado son latinoamericanos, porque yo creo que hay esa calidez, esa humanidad, ¿no? Y a la vez te encuentras dentro de esos países con el otro lado, ¿no? Que es el crimen, que es la violencia, bueno, también en México, ¿no? Luego vas a México, y también vuelves a tener un incidente, incluso mm, parece que peor, ¿no? Es en la frontera entre Veracruz y Tabasco, y creo que este es un incidente decisivo en tu viaje. Cuéntanos qué te ocurrió. ahí me toca correr, ahí me toca correr, pero no hacia atrás, sino sobre los asaltantes. Entonces, de nuevo fue, claro, también hay que tener en cuenta que llevaba 2 años y medio ya caminando por el mundo. Entonces, cuando estás tan al aire libre, tan a la intemperie, desarrollas ese instinto, ¿no? Y de nuevo, no puede ir corriendo hacia atrás. Entonces, de nuevo, un tramo muy solitario de carretera. Eh, la noche anterior, ahora que me acuerdo, dormí en una gasolinera, un sitio espectacular. Me acerqué al guardia de seguridad y le pregunté, ¿este es un sitio seguro para dormir? Y me dijo, hombre, de algo hay que morir. Creo que el humor mexicano tiene con la adoración a la muerte y digo, de algo hay que morir, digo, pues me dejas muy tranquilo. Pasé la noche y esa madrugada, como a las 3 o 4 de la mañana, me desperté porque había una mujer hablando por teléfono, súper alterada, de que la habían intentado asaltar cruzando troncos en la carretera que iba a tener que cruzar yo al día siguiente caminando. Entonces a la mañana siguiente me acerqué al guardia de seguridad, le di unos pesos, no sé, 100, 200 pesos mexicanos, lo mira así y me dice, ¿esto es lo que vale tu vida? Tú fíjate, mejor no te doy nada. Y me pongo a caminar y a los kilómetros me encuentro un grupo Vas caminando, un grupo de tres, también de nuevo, tres personas, no sabes si se acercan o se alejan, porque están lejos. Ya ves que se van haciendo cada vez más grandes, se van acercando, van sin camiseta, llevan unos machetes en la mano. En Centroamérica se trabaja en el campo con machetes, unos machetes de más de medio metro. Entonces yo tengo la esperanza de que sean personas que vuelven a su casa después de una durísima jornada de trabajo, a descansar. Entonces, bueno, pues vas avanzando. Me quito las gafas de sol, que para llamar lo menos posible la atención, cosas que no llevo valor encima. Voy acelerando el paso, pum, 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 pum. Claro, no me paro, no. Y cuando estoy de nuevo a pocos metros de distancia, de nuevo saco uno el machete. Y en ese momento lo que hago es cojo el carro y es una carretera, ellos están en el arcén, se miran hacia atrás para ver si viene algún coche, algún cuartel de coche del ejército, de la policía. Se abren un poco sobre el arcén, sobre la carretera para cortarme el paso. Y en ese momento cojo a Jimmy y lo empujo con todas mis fuerzas. Recordemos que Jimmy es tu carro, porque El carro, aunque lo hemos contado, en ese momento ya tenía nombre, cojo el carro y lo empujo con todas mis fuerzas hacia el interior de la carretera, salvando como un par de metros de distancia con ellos. Y en ese momento, de nuevo, salen corriendo detrás de mí con los machetes. Y no, no corras, te vamos a seguir.
No me giré y le dije, pues a ver quién corre más, ¿no? Ese momento eres pura adrenalina. Bueno, cuando está tu vida en juego, corres más de lo que te puedas imaginar. O sea, es bestial. Yo creo que ponen a Usain Bolt a mi lado y le gano. O sea, y empujando un carro. También es verdad, no me daba la gana de dejarle mis cosas a unos descerebrados. O sea, intentas salvar tu material. Y luego, bueno, pues siempre estás a tiempo de soltarlo y salir tú corriendo. Pero ¿qué ocurre? Que se cansa uno, se cansa otro, se cansa el tercero, los he dejado atrás, pero sigo solo en mitad de ninguna parte. Con mi carrito, eh, y llamo a la embajada, a la emergencia consular, y da 2 tonos el móvil y se me acaba la batería. Ostras, La ley de Murphy. ley de Murphy, efectivamente. Si algo puede ir mal, va mal. Entonces pienso, digo, ¿qué hago? Digo, me meto aquí entre unos arbustos, me escondo, espero que llegue la noche. Me quedaban, yo creo que 10 kilómetros hasta la siguiente población. Bueno, fueron 10 kilómetros eternos, en los que te guardas la documentación, el pasaporte, algo de dinero, siempre llevo unos dólares y euros para emergencias. Y cuando por fin llego, bueno, pues paso la noche, ¿no? Y ahí es donde reflexionas, dices, ¿qué sentido tiene seguir poniendo la vida en juego por algo que es un proyecto personal, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí, viene esa soledad, a veces es inevitable, te sientes un poco Quijote, ¿no? Con tu misión, con tu odisea por el mundo. Además, hay un momento en el que dices que esa soledad, esa dureza, eh, está empezando a cambiar tu carácter, ¿no? Te está haciendo una persona que no eres tú, más negativa, más enfadada. Estás llegando a un punto en el que ya llevas mucho tiempo en tu aventura y, y da la sensación leyendo el relato en el que dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Quizá es hora de volver a casa. Va siendo hora de terminar. Estos proyectos empiezan cuando son una llamada de la vida, cuando sientes que es inevitable. O lo hago o siento que voy a tirar la vida. Y del mismo modo terminan cuando sientes que ya va siendo hora de terminar. ¿Y cómo fue te acuerdas del día exacto en el que dices, me vuelvo a casa? Bueno, quería volver a casa cuando he terminado la vuelta al mundo. O sea, no iba a tirar la toalla, dejar y abandonar y volver a casa. Pero sí fue en México. Ya había recorrido toda Europa, Asia, Oceanía, América, desde Chile hasta Nueva York. O sea, estaba en México, me quedaban apenas un par de meses o 3 para llegar a Nueva York, y ahí yo empecé a sentir que ya era el momento de terminar. Mm. Y vuelves en, bueno, casi como una estrella, ¿no? Porque cuando regresas a Madrid hay mucha gente esperándote, hay un reconocimiento a lo que has hecho esos 3 años, ¿no? Más de 30.000 kilómetros, 32 países, y de repente me imagino que llega el vacío, ¿no? O cuál es la sensación cuando has estado todos esos años y de repente tienes que preguntarte, ¿y ahora qué? Mm, mm. Pues eso fue como ponerte en un precipicio, o sea, un abismo. Es decir, yo llevo 3 años caminando. O sea, no es que estuviera una semana o un mes, era 3 años. Era caminar, era caminar, o sea, Y de repente vuelves al punto de partida y claro, te tienen que asaltar muchísimas dudas, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué hago? ¿Cómo me adapto otra vez a la vida totalmente. normal? ¿Cómo me adapto? Yo seguía durmiendo en el suelo. Cuando viniste Estuve semanas durmiendo en el suelo, porque ya era tu manera de porque la cama me parecía un invento muy incómodo. Lo de las sábanas, la manta, tener que hacerla. darse una ducha caliente. Eso me encantaba. Lo de la ducha te voy a decir que era una de las cosas que más echaba de menos. Pero seguía durmiendo en el suelo porque además seguía todavía como saboreando la aventura, el saco, Te habías acostumbrado al sufrimiento un poco a la incomodidad. De hecho, dormía con las ventanas abiertas. para sentir Bueno, pues lleva 3 años al aire libre. Entonces hay una aclimatación física también a la humedad. El aire dentro de las casas es muy seco. No lo percibimos porque vivimos siempre dentro de cápsulas. Estamos dentro de casa, para desplazarnos nos subimos al coche o al tren o al avión, nos metemos en una oficina. Estamos siempre en ambientes
temperatura y humedad muy regulados. Pero al aire libre no. Al aire libre hay temperaturas de 15 bajo cero, 50 de día, humedad en el Ecuador, en los trópicos, altitudes de 5.000 metros, entonces, gastronomías. Entonces te acostumbras a eso. De repente estar dentro de una casa, notaba, se me secaba la nariz, entonces dormía con las ventanas abiertas. Me subía a un coche y me mareaba. Oía un ruido a mi espalda y me giraba. Estaba muy alerta. O sea, me llevó un tiempo relajarme. Hay otra adaptación y es de repente estar rodeado de gente. Ese momento de soledad, esos momentos constantes de soledad, también son más difíciles de tenerlos en una gran ciudad. Volver a relacionarte con la gente que habías dejado atrás. ¿Notaste un cambio en ese sentido? ¿Te costó volver a entablar esas relaciones sociales que tenías antes? Bueno, a ver, yo, estaba feliz, estaba contento. O sea, de volver a ver a mi familia, de haber conseguido volver, regresar, ¿no? De haberlo conseguido. O sea, el nivel de satisfacción y de confianza que tienes en ti, que recuperas después de algo así, no tiene precio. Pero sí es verdad que según iban pasando ya los días, las semanas, pues ya empezó. El gusanillo de la Otra aventura vez, empezó otra vez a crecer en lo ti. que hice fue coger los diarios que había escrito y me fui un año a una casa en la montaña eh, a escribir mi primer libro. Y estuve un año, recibí una propuesta de la editorial Planeta a escribir ese libro, ¿no? Libre y salvaje. Entonces me vino muy bien ese año para poner en orden todas las vivencias que había tenido. Luego también es otro desafío. Dices, bueno, voy a contar, pero voy a hacerlo público, ¿no? Ya, ¿qué cuento? Si cuento que probé la ayahuasca, por aquí me van a criticar. Si cuento que me he reencontrado con Dios, me van a criticar por allá. Si cuento que... Entonces dices, joder, ¿qué cuento? Al final... Porque de hecho, antes de empezar la grabación, yo te he dicho, quiero exclusivas de las cosas que has hecho que no están en el libro y que tienes que contarnos aquí en el canal del director, ¿no? Entonces, al final, uno decide esta vida por ser honesto y fiel con uno mismo, por vivir una vida auténtica, ¿no? Entonces, no iba a escribir un libro que todo el mundo quería leer. Quería escribir el libro que a mí me daba la gana. Y escribí aquello, o sea, escarbé lo más profundo, donde lo más hondo que había llegado, y fue lo que saqué, ¿no? Entonces sacas todos esos miedos, esas experiencias, indígenas, también con los indios huicholes, en el desierto de Wirikuta, en México, en el Peyote, distintos viajes, ¿no? No solamente al límite de la supervivencia, el drama, el morbo, los asaltos, los atentados terroristas, sino luego también el viaje interior, ¿no? El viaje espiritual. Mm, Y sin embargo, bueno, o sea, vuelves, te adaptas más o menos otra vez a una vida normal, pero no es suficiente. Y entonces empiezas a pensar en la próxima aventura. Y esta próxima aventura que la cuentas aquí en la llamada del océano, la gran aventura de unir nadando los 5 continentes. O sea, si la primera es, a mucha gente le puede sonar loca, esta tiene puntos de incluso mayor temeridad. Porque claro, tú dices, voy a hacer estas odiseas a nado, pero yo no soy un nadador. Es más, la aventura empieza con la preparación, te sacas un bono en una piscina municipal, haces 4 largos y casi te da algo. sí, sí, literalmente. 4 largos sin ahogarte casi. Sí, 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 sí. Y aún así decides emprender 5 trayectos a nado en aguas salvajes que requieren una preparación brutal. ¿Por qué? Igual que te pregunté antes, ¿por qué esos 3 años caminando? ¿Por qué esta nueva aventura? ¿Por qué decidiste hacerla además porque andar, bueno, todos podemos más o menos, caminar más o menos, pero nadar en aguas abiertas es mucho más complicado. Mm. Bueno, es un medio completamente diferente, el agua.
Todos somos seres de tierra, la playa marca esa frontera, ¿no? Entre el mundo seguro y el mundo desconocido. Y claro, había dado la vuelta al mundo caminando y me asaltaba esa pregunta, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, es verdad que no tuve patrocinadores para la vuelta al mundo a pie, pero ya como que me había hecho un nombre, un hueco, y entonces empecé a profesionalizar mi pasión, que es la exploración. Dice, bueno, pues he vuelto, lo he conseguido, me voy a embarcar en otra. Y te voy a contar otra anécdota. Antes de empezar la vuelta al mundo a pie, hice una rueda de prensa y uno de los periodistas me preguntó, bueno, y si vuelves de la vuelta al mundo a pie, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué te queda? ¿Qué le queda, no? A alguien que da la vuelta al mundo a pie. Y yo por aquel entonces ya fantaseaba con unir los continentes nadando. No sabía ni cómo, ni... Y entonces le dije, pues voy a unir los continentes nadando. Y estaba entre el público, estaba mi madre, se oyó un grito, ¡qué horror! Lo que le hacemos a las madres a veces, ¿no? Tienen que ser muy generosas también la familia, ¿no? Para dejar que tus sueños eh, los puedas intentar cuando esos sueños implican ausencias tan largas, ¿no? Y riesgos, ¿no? Es decir, que sufren por ti porque al final es un poco cuando yo empecé a cubrir conflictos y guerras, ¿no? Y me costó un tiempo el darme cuenta de hasta qué punto eso generaba angustias en mucha gente que se quedaba esperándote. Y en tu caso, claro, tu madre escucha la nueva locura que planeas cuando todavía ni siquiera has hecho la primera y no me extraña que dijera, pero bueno, ¿dónde vas? Claro. Locura saludable, como dice el dicho, ¿no? Los locos abrimos el camino por el que luego transitan los cuerdos. Sí, pero o sea, la gente que se queda atrás, la gente que te quiere, ¿no? O sea, tienen un papel muy importante porque apoyar este tipo de aventuras requiere mucha generosidad por su parte. Sin duda, Tú te las has encontrado, ¿no? absolutamente. O sea, el monumento se lo merecen ellos, se lo merecen mis padres. Porque el viaje no lo hace solo quien se va, lo hace también quien se queda. Hoy en día estamos además acostumbrados a tener noticias 24/7, a estar localizables. Pero cuando viajas a pie estás muy incomunicado. Y a veces he pasado meses desaparecido, sin dar señales de vida, como cruzando Australia. Entonces, claro, también su preocupación es tu preocupación, porque a ti te importan tus seres queridos y sabes que ellos van a estar preocupados por ti. Entonces, son proyectos que requieren tanta concentración, estar con los cinco sentidos puestos en el camino, que ellos lo han hecho muy bien porque me han sabido darle el tiempo, la libertad y el espacio para que su hijo pueda buscar su camino, seguir su camino. Eh, Mi madre me dijo, bueno, te iba a atar la pata a la cama Para que no te para que no te vayas. vayas, pero ¿qué vas a hacer si lo que quieren los padres Si tu sueño es ese, pues te voy a apoyar. efectivamente, eso es? En el caso de nada, bueno, requiere un entrenamiento por tu parte, ¿no? Antes de emprender esta nueva aventura. Y luego ya pues te lanzas a ella. 5 estrechos que cruzan, bueno, que unen 5 continentes. ¿Cuál es el que te costó más? El que más me costó fue el mar de Bismarck, en Papúa. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues a ver, por muchas razones. En primer lugar, Papúa está a prácticamente 2 grados por debajo de la línea del Ecuador. Es una temperatura, un clima tropical, hay mucha humedad. Además, fuimos en noviembre de 2018, de la época de monzones, luego hay mucha lluvia. Luego ya es un viaje que tarda cerca de un día y pico, 2 días en llegar. Porque tienes que volar, hacer transbordo, llegar a Yakarta, otro vuelo interno, al final llegas a Jayapura.
Y bueno, pues tardas un poquito en recuperarte del viaje, luego pones la humedad, le pones lo de los monzones, la comida no es muy buena, no es lo mismo que entrenar aquí en España, donde abres la nevera y comes la comida a la que estás acostumbrado. Y luego tienes que gestionar todo el tema burocrático, son fronteras intercontinentales, entonces son zonas desde el punto de vista político y geoestratégico muy delicadas. Tienes que implicar a las embajadas de España en esos países, las de esos países en España, autoridades locales, la armada, solicitar permisos. Total, que cuando ya te tiras a nadar dices, por fin, Ya estás agotado ya estoy de toda la agotado de todo burocracia. lo que has hecho previamente y ahí es cuando empieza el berenjenal. ¿Por qué? El ecosistema marino de Papúa hay tiburones, hay medusas, unas medusas muy pequeñas pero muy venenosas, la medusa Irukandji, y hay cocodrilos de agua salada. Y por esa razón nadé, esto es como el chiste, ¿no? ¿Qué quieres? ¿El foso con leones o el foso con pirañas? Pues al final nadé 2 kilómetros mar adentro para evitar, o sea, es decir, a 2 kilómetros de costa para evitar la zona de manglares, la de los cocodrilos, efectivamente. Entonces los cocodrilos de agua salada pueden nadar en el mar. Pasan por eso son el saltwater crocodile, porque pueden nadar desde la desembocadura de un río hasta la desembocadura de otro río, no por tierra, sino por el mar. Pueden procesar el agua salada y flotan como troncos. Entonces tuve que atravesar la desembocadura del río Muaratami, un río que baja de la jungla llena de barro, de troncos, del agua muy turbia, muy caliente, y hay troncos. Y tú estás nadando y no sabes si eso es un tronco o es un cocodrilo, o sea, estás acojonado literalmente. Luego iba con un barco de la Armada de Indonesia en proa, marcándome el rumbo, y luego otro barco de la Policía Marítima de Jayapura, a mi lado, con el avituallamiento y todas estas cosas. Entonces, el agua está a 30 grados de temperatura, iban unos médicos en el barco, luego una ambulancia en la costa y un hospital con antídoto en caso de que te picara la medusa. Bueno, que iba de todo menos tranquilo, nadando. Atravieso la desembocadura de este río, me pica una medusa en la cara. eh, bueno, cuando por fin llego a lo que me han dicho, la costa tiene 4 cabos, me dicen que la frontera está pasado el primer cabo. Hay 10 kilómetros desde donde empiezo a nadar, desde Mabo, una población en Papúa. Tardo 3 horas, cuando llego me dicen que se han equivocado, que se referían al primer cabo, pero contando por el final. El final, tú estás nadando y luego la tienes por aquí, el último cabo es que ni lo veo. He nadado 10 kilómetros, me quedan 12 kilómetros todavía, más, o sea, 22 kilómetros. Y en ese momento, pues ya sabes, tienes el angelito y el demonio diciéndote sigue, el otro abandona, el otro venga, todo lo que has entrenado, has llegado hasta aquí, tienes que seguir. Y el otro estás jugándote el tipo, te pica ya una medusa, no puedes más. Y en ese momento en el que estás, si no, abandona, tal. Además hay una norma en el mundo de natación en aguas abiertas que te dice que no puedes tocar el barco. Si tocas la embarcación, el cruce se acabó, no es válido. Y en ese momento, un compañero de mi equipo se quitó la ropa y se tiró a nadar conmigo. Y ese gesto de compañerismo, pues me dio mucha fuerza, la verdad, me dio mucha motivación. Así que seguí nadando, el tío se tiró en calzoncillos, o sea, se estaba jugando el tipo igual. No nadaba nada, así que al cabo de unos minutos se subió al barco, pero iba acompañado por mi chica, por mi novia, y que ella nada, es nadadora, nada muy bien. Y se tiró ella también a nadar. Entonces imagínate de repente, ¿no? El decir que hago aquí, nadando, esa soledad de la que hablamos, la misión por la que lo haces, dices que si estoy mejor en una terraza tomando una cervecita y unas patatas fritas, ¿no? En ese momento pues dejas de sentirte tan solo, ¿no? Porque se tiran tus miembros tus compañeros de equipo y tras 6 horas y media y 22 kilómetros nadando, llegaba a Butún. Y ahí en Butún pues estaba población local, autoridades, medios de comunicación. eh, y siempre ves películas y el momento ahí épico, ¿no? Pues estaba tan cansado que me caía. Eh, Llevaba 6 horas y pico nadando. El fondo de la playa era de piedras. Bueno, fue la salida menos épica y menos glamurosa que podía hacer, pero estaba hecho el cruce. Esa fue el más difícil. Y lo conseguiste, como queda reflejado en el libro. eh, una aventura increíble, después de una preparación muy dura.
En el mar yo me imagino que de la misma manera que has hablado de la soledad, ¿no? Cuando ibas caminando. Yo no sé si la soledad del mar es peor, ¿no? El estar de repente y ver agua a tu alrededor y la sensación un poco de vulnerabilidad del ser humano, no sé si es incluso mayor en el mar que en tierra. Total. Yo digo que cuando no veas la película de Tiburón, es de Steven Spielberg, no recomiendo ver la película de Tiburón antes de nadar en el mar, porque, claro, tú caminando puedes parar, puedes escribir, hacer fotografías, hablar. Nadar no. Nadar es un ejercicio que estás con la cabeza debajo del agua y estás pensando. No puedes hablar, no. Entonces, tienes que tener mucha calma también. Por dos motivos. Uno, porque no sabes, como te pongas a pensar que va a salir un tiburón te va a morder. Y luego el segundo, porque la natación es un deporte donde la técnica es muy importante. El estar tranquilo para deslizar bien. Entonces es muy curioso, fíjate si he pasado horas en el agua. Yo estuve durante más de 2 años y pico, que nadé 2.500 kilómetros, pasaba mucho tiempo mojado. Entonces te das cuenta de que el agua devuelve un poco la energía con la que entras al agua. Si entras estresado, enfadado, te peleas con el agua, o sea, chapoteas, salpicas, pero si entras tranquilo, fluyes, o sea, tienes una brazada muy eficiente, deslizas muy bien. Y entonces por ese motivo es también importante estar con calma, estar tranquilo al nadar. Y la soledad es total, o sea, piensas pues en disfrutar de lo que estás haciendo, en dar una buena abrazada, en fin. Mm. Un poco el mar nos dice lo poco que somos, ¿no? Lo insignificante que somos en este mundo, ¿no? Cuando estás solo y tú eres un punto en ese océano inmenso, ¿no? No sé si todas estas aventuras que has vivido te han dado dosis de humildad sobre lo que tú y las personas somos en este mundo y lo que constituimos, ¿no? Sí, sí. Decía Gabriel García Márquez que el único momento en el que un hombre, le hace mujer, tiene derecho a mirar a otro hacia abajo es para ayudarle a levantarse. Entonces te da mucha humildad, desde luego. El- Tendemos siempre a juzgar, a criticar, ¿no? Porque así nos sentimos más fuertes en nuestra postura. Pero la vida puede dar un giro de 180 grados en el momento más inesperado. Véase un apagón, véase una pandemia, véase un accidente, una enfermedad X. Entonces, y apea de su palo a cualquier gallo, ¿no? Entonces la humildad creo que es un aprendizaje también valioso. No sentirse más o mejor que nadie, estar dispuesto a escuchar. En cualquier momento puedes aprender. En el momento más inesperado hay una lección, ¿no? Y creo que sí, la vulnerabilidad, la generosidad de la gente te da humildad. Mm. Ahora que has mencionado el apagón, me entró la curiosidad, ¿no? Un aventurero que ha vivido sin luz, sin electricidad, sin agua en tantos sitios, me imagino que te sabría poco el apagón que vivimos en España. Mucha gente se agobió, pero no creo que fuera tu caso, ¿no? Sí. Yo estaba en Portugal. Estamos con una expedición navegando en el Atlántico y estábamos navegando. Entonces, bueno, el barco tiene motor, carga las baterías y tenemos wifi, tenemos internet. Entonces nos llegó un mensaje de que había un apagón. Yo pensé pues que era en Lisboa. Según fuimos avanzando en la travesía, ya que, pues en Portugal. No, no, en Portugal y en España. No, no, en Portugal, en España, en el sur de Francia. Digo, pero qué barbaridad es esta. Entonces, ya cuando llegamos a puerto, te imagínate la sensación de en Lisboa, los tranvías eléctricos parados en mitad de las calles, los restaurantes cerrados, los semáforos sin funcionar. O sea, la sensación fue ¿qué ha En pasado? mi ausencia, Veníamos el mundo se ha navegando, parado, ¿no? veníamos navegando y ¿qué ha pasado, no? De hecho, había reservado en un restaurante para comer con unos patrocinadores y fíjate cuál fue la situación. Claro, no se podía pagar con tarjeta. Entonces comimos una ensalada, que era a lo que nos llegó con el dinero que teníamos en metálico, y una Coca-Cola. Eh, y claro, la lectura que yo estaba haciendo en ese momento
Por un lado piensas y dices, joder, lo primero, ¿qué ha pasado? ¿Esto ha sido algo casual, espontáneo? Todavía no se sabe muy bien la explicación. ¿Ha sido algo premeditado? Eh, Luego empiezas a pensar en impacto, hospitales, gente que está en ascensores, metros, trenes, en mitad de operaciones. Te acuerdas de tu familia, por supuesto. Pero luego tienes una vuelta como a la sencillez. Dices, después de haber viajado tanto, dices, pues mira, estoy sin hielo, comiéndome una ensalada, con todo cerrado, pues como me ha pasado en tantas y tantas ocasiones. A lo mejor piensas que muchas cosas que creemos que son esenciales y que necesitamos, podríamos vivir sin ellas. Totalmente. Entonces te das cuenta también de cómo la tecnología pone orden. Es verdad que hay una parte que pues te condiciona, te controla, pero hay otra que pone orden. En el momento en el que hubo el apagón, dejamos de tener internet, wifi, las calles empezaron a ser un jaleo, ¿no? Un desastre. Entonces sale lo mejor y lo peor de la persona. Y en ese momento es tu responsabilidad ceder el paso, ayudar al que lo necesita o no, sacar lo peor y asaltar, robar, Aprovecharse efectivamente. de la situación. Afortunadamente creo que el comportamiento en España y en Portugal fue cívico, fue responsable. Habría que ver si hubiera durado más tiempo, ¿no? Si estuviéramos hablando de varios días en crisis, ¿cuál habría sido el comportamiento? Pero yo me quedo con que ese comportamiento yo creo que fue ejemplar en casi todos los lugares y en la mayor parte de la gente. Y vamos a terminar así con un punto optimista. Em, Ignacio Din, enorme placer, un gustazo. A todos os recomiendo que leáis sus aventuras porque no solo enseñan mucho de los sitios que has visitado y que también, ¿no? Sino creo que tienen tus libros y tus experiencias una enseñanza sobre la vida que son muy importantes y que pueden ser muy útiles para muchísima gente. Así que La llamada del océano, el otro libro, Libre y salvaje, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, David, un placer. Y a todos vosotros os espero muy pronto. No os olvidéis de suscribiros al canal. Ya sabéis, traemos a gente tan interesante como Nacho. Un abrazo fuerte a todos.